El sonido me despertó exactamente a las 2:17 de la madrugada. 3 golpes, lentos, secos, toc, toc, toc. Recuerdo abrir los ojos confundida, todavía medio dormida, pensando que probablemente era algún vecino borracho equivocado de apartamento. Pero entonces volvieron a golpear. Esta vez más fuerte. Toc, toc, toc. Miré inmediatamente el reloj del celular. 2:17 de la madrugada. Y sentí esa incomodidad extraña que aparece cuando algo ocurre a una hora en la que nada bueno suele pasar. Me quedé inmóvil varios segundos escuchando. Silencio. Luego lluvia. La tormenta llevaba horas cayendo sobre la ciudad y el sonido del agua contra las ventanas hacía que todo se sintiera todavía más extraño. Vivía sola desde hacía años. En un apartamento pequeño al norte de la ciudad. 5º piso. Un lugar tranquilo. O al menos lo era antes de esa noche. Me levanté lentamente. Todavía recuerdo el frío del piso bajo mis pies mientras caminaba hacia la puerta. Y honestamente, si hubiera sabido quién estaba al otro lado, creo que jamás habría abierto. ¿Quién es?, pregunté. No hubo respuesta, solo lluvia. Fruncí el ceño, y entonces escuché algo más. Respiración, muy suave, del otro lado de la puerta. Sentí un escalofrío inmediato. Mi mano se quedó quieta sobre la cerradura, porque de repente mi cuerpo entero empezó a decirme que algo estaba mal. Muy mal. Retrocedí un paso, y entonces escuché una voz femenina, débil, temblorosa, clara. Sentí que el corazón se detenía, porque nadie me llamaba así, no desde hacía años. Mi nombre completo es Clara Sofía Martínez, pero prácticamente todo el mundo me dice Sofía, excepto una persona, una sola, mi hermana, o al menos, la persona que fue mi hermana antes de desaparecer hace 15 años. El mundo entero pareció quedarse en silencio alrededor mío. No podía respirar, no podía moverme, y entonces esa voz volvió a hablar. Sophie, por favor abre. Las piernas literalmente dejaron de sostenerme. Porque esa voz, Dios mío, esa voz era idéntica, no parecida, idéntica. Abrí la puerta casi automáticamente. Y lo que vi destruyó completamente mi realidad. Había una mujer parada frente a mí, empapada por la lluvia, cabello oscuro pegado al rostro, sudadera gris, labios temblando del frío. Y sus ojos eran exactamente iguales a los de mi hermana Lucía. La misma mirada, la misma forma de pestañear, la misma pequeña cicatriz sobre la ceja izquierda. Sentí náuseas inmediatas, porque mi cerebro simplemente no podía aceptar lo que estaba viendo. Lucía desapareció cuando tenía 13 años. Yo tenía 11, y después de 15 años, ahora había una mujer parada frente a mi puerta con el rostro de alguien que oficialmente llevaba más de una década desaparecida. Hola, Sophie. Dijo llorando. No respondí, no podía, porque había algo profundamente aterrador en verla ahí. Algo incorrecto, como si estuviera mirando un fantasma demasiado real. Ella dio un pequeño paso hacia mí, y yo retrocedí automáticamente. Eso pareció romperle el corazón. Lo vi en su cara inmediatamente. Sé que esto es difícil de entender. Su voz se quebró, y entonces hizo algo que terminó de destruirme. Sonrió apenas, de la misma manera que Lucía sonreía cuando intentaba que yo dejara de llorar de niña. Exactamente igual, tuve que agarrarme del marco de la puerta porque sentí que iba a desmayarme. No, susurré. Ella comenzó a llorar, y yo también, porque había una parte de mí, una parte horrible y desesperada, que quería creerlo, quería correr y abrazarla, quería pensar que todo había sido una pesadilla de 15 años y que mi hermana finalmente había vuelto a casa. Pero otra parte, la parte racional, estaba completamente aterrorizada, porque las personas no regresan así, no después de 15 años. No en mitad de la noche. No como si acabaran de salir de una tumba. ¿Quién eres?, pregunté finalmente, y la mujer me miró con una tristeza tan profunda que todavía me duele recordarla. Soy Lucía. La lluvia seguía cayendo detrás de ella. Y honestamente, nunca en mi vida había sentido tanto miedo de escuchar un nombre. Me quedé mirándola sin saber qué hacer. Todo dentro de mí estaba dividido. Porque una parte quería cerrar la puerta inmediatamente. Pero otra quería abrazarla y llorar durante horas. Y sinceramente, creo que esa es la peor sensación del mundo. Cuando el corazón y la lógica empiezan a pelearse violentamente. Ella seguía parada frente a mí, empapada, temblando, y sus ojos no dejaban de mirarme como si tuviera miedo de que desapareciera. Sophie, por favor, esa forma de decir mi nombre. Dios, Lucía siempre me decía, Sophie, cuando quería convencerme de algo. Siempre, sentí un nudo brutal en la garganta. No puede ser, susurré. Ella bajó la mirada, y por un segundo parecía exactamente la niña que desapareció hace 15 años. Asustada, perdida, rota,
Finalmente me hice a un lado lentamente. Entra. Todavía no entiendo por qué lo hice. Tal vez porque necesitaba respuestas. O tal vez porque una parte de mí estaba demasiado desesperada por recuperar a mi hermana. Ella entró lentamente al apartamento, observando todo, como si realmente hubiera pasado años lejos del mundo. O como si estuviera intentando memorizar el lugar. Y honestamente, esa segunda posibilidad me aterró muchísimo más. Le di una toalla mientras intentaba controlar mi respiración. Mis manos temblaban tanto que casi dejé caer la taza cuando puse agua a hervir. Porque seguía viéndola de reojo. Y mientras más la miraba, más imposible era ignorarlo. Era Lucía, más adulta, más cansada, más delgada. Pero Lucía, la cicatriz en la ceja, la forma de mover las manos, la manera de inclinar ligeramente la cabeza cuando estaba nerviosa. Detalles imposibles de copiar, o eso quería creer yo. Ella sostenía la taza caliente entre las manos sin decir nada. Y el silencio comenzó a volverse insoportable. Finalmente comencé a hablar. La policía nos dijo que probablemente estabas muerta. Ella cerró los ojos lentamente, como si hubiera esperado esa frase durante años. Lo sé. ¿Dónde estuviste? Silencio. Demasiado largo. Luego, no puedo contarte todo todavía. Eso hizo que algo dentro de mí se endureciera inmediatamente. Porque de repente dejó de sentirse como un milagro. Y empezó a sentirse como un problema. ¿Qué significa eso? Ella me miró fijamente, y vi miedo real en sus ojos. Significa que todavía podrían estar buscándome. Un escalofrío recorrió mi espalda completa. ¿Quién es? No respondió. Otra vez silencio. Y entonces ocurrió algo muy extraño. Lucía miró lentamente hacia la ventana. Luego hacia la puerta, como si esperara que alguien apareciera. Como si estuviera acostumbrada a tener miedo. Y honestamente, eso me perturbó muchísimo, porque no parecía actuación. Parecía trauma real. Lucía. Ella levantó inmediatamente la mirada cuando dije su nombre. Y comenzó a llorar. Llorar de verdad, sin control. Pensé que nunca volvería a verte. Eso me destruyó emocionalmente, porque durante un segundo, solo durante un segundo, volví a sentir que era mi hermana. La niña con la que dormía cuando había tormentas. La que me defendía en la escuela. La que me enseñó a andar en bicicleta. Y entonces recordé el día en que desapareció. Todavía puedo verlo perfectamente. Fue un martes. Mamá trabajaba hasta tarde. Yo estaba haciendo tarea en la sala. Lucía salió a comprar algo a la tienda de la esquina. Nunca volvió. Así de simple. La policía dijo, secuestro, fuga, trata, asesinato, cualquier teoría imaginable. Nunca encontraron nada. Ni cuerpo, ni ropa, ni llamadas, nada. Con el tiempo la investigación murió. Pero mi familia también. Papá comenzó a beber, mamá dejó de dormir, y la casa se convirtió en un cementerio emocional durante años. Todo giraba alrededor de la ausencia de Lucía. Las fotos, las noticias, las vigilias, las falsas pistas, y poco a poco, el dolor terminó destruyendo a todos. Papá murió 6 años después de un infarto. Mamá jamás volvió a ser la misma. Y yo aprendí a vivir con un vacío permanente. O eso creía, porque ahora ella estaba sentada frente a mí, respirando, tomando té, como si hubiera regresado de un viaje demasiado largo. Mamá sigue viva, dije finalmente. Lucía dejó de llorar inmediatamente. ¿Cómo está? Esa pregunta me golpeó raro. Porque sonó genuina, muy genuina, enferma. Lucía bajó la mirada lentamente. Y vi culpa en su cara. Culpa real. No pude volver antes. Otra vez esa frase. Otra vez secretos. Empecé a sentir frustración. Porque llevaba apenas 1 hora en mi apartamento y ya estaba cansada de respuestas incompletas. Necesito que me expliques qué está pasando. Ella me miró directamente, y por primera vez noté algo extraño en su expresión. Duda, como si estuviera evaluando cuánto podía decirme. Si te cuento todo, vas a odiarme. Sentí un vacío inmediato en el estómago. Porque durante 15 años imaginé miles de escenarios. Secuestro, accidente, muerte, pero jamás imaginé que mi hermana pudiera regresar temiendo mi reacción. Solo dime la verdad. Ella respiró hondo, y entonces dijo algo que cambió completamente todo. La noche que desaparecí, no fue un secuestro. Yo me fui voluntariamente. El mundo se detuvo, literalmente, porque esa frase destruyó 15 años enteros de dolor en un solo segundo. ¿Qué? Mi voz salió rota. Lucía comenzó a llorar otra vez. Lo siento, no podía procesarlo. No podía, porque si eso era cierto, entonces toda mi familia había destruido su vida buscando a alguien que decidió irse. No, eso no tiene sentido. Ella asintió lentamente. Lo sé, sentí rabia inmediata, brutal, después de 15 años de sufrimiento. Después de ver morir a papá obsesionado buscándola. Después de ver a mamá destruirse emocionalmente. ¿Lucía simplemente se había ido? ¿Por qué?
Pregunté temblando, y entonces ella dijo una frase que hizo que el miedo regresara inmediatamente. Porque papá descubrió algo sobre mí, y tuve que desaparecer. Sentí un frío horrible recorrerme el cuerpo, porque esa frase no sonó como una adolescente rebelde, una pelea familiar, o una decisión impulsiva. Sonó como miedo, miedo real. ¿Qué acabas de decir? Lucía evitó mirarme, y eso hizo que todo se sintiera todavía peor. La noche antes de desaparecer, papá encontró algo en mi habitación. Mi mente empezó a correr desesperadamente entre recuerdos. Papá gritando, puertas cerrándose, mamá llorando, y entonces recordé algo que llevaba años enterrado. La pelea, la última noche que vi a Lucía. Yo tenía 11 años, pero todavía podía escuchar los gritos desde mi cuarto. Papá estaba furioso, nunca lo había escuchado así. Y Lucía lloraba mientras repetía. No entiendes nada. Después hubo un golpe fuerte. Un portazo. Y silencio. A la mañana siguiente ella desapareció. Durante años pensé que esa pelea había sido por malas amistades, drogas, o algún novio secreto. Pero ahora, ¿qué encontró? Pregunté. Lucía tardó demasiado en responder. Y cada segundo hacía que mi ansiedad creciera más. Finalmente levantó la mirada. Y dijo, fotografías. Silencio. ¿Qué tipo de fotografías? Ella tragó saliva lentamente. De personas. No entendí inmediatamente, pero algo dentro de mí ya comenzaba a sentirse incómodo. Muy incómodo. ¿Qué personas? Lucía respiró hondo, y entonces dijo algo que me dejó completamente inmóvil. Vecinos, profesores, compañeros de escuela. Sentí confusión inmediata. No entiendo. Ella empezó a retorcer nerviosamente la manga de la sudadera, como alguien preparándose para admitir algo horrible. Les tomaba fotos desde hacía años. Mi cabeza dio vueltas. ¿Qué? Los seguía. Anotaba cosas sobre ellos, rutinas, horarios. La miré fijamente sin poder hablar, porque aquello empezaba a sentirse profundamente incorrecto. ¿Por qué harías eso? Lucía comenzó a llorar otra vez. No lo sé. No lo entendía en ese momento. El apartamento quedó completamente en silencio. Y por primera vez desde que llegó, sentí miedo de ella. Un miedo pequeño todavía, pero real, porque no era normal. Nada de eso era normal. Papá encontró cajas llenas de cosas escondidas en mi habitación. Continuó. Fotos, notas, recortes. Mi respiración empezó a acelerarse, porque de repente recordé algo más. Lucía siempre observaba demasiado, demasiado atenta, demasiado silenciosa. De niña podía describir exactamente qué ropa había usado una persona la semana anterior, a qué hora salía un vecino, qué coche pasaba frente a casa cada noche. Antes parecía algo curioso, ahora no, ahora parecía otra cosa. Papá se asustó muchísimo, dijo Lucía. ¿Y qué hiciste? Ella cerró los ojos lentamente. Escapé. ¿Con quién? Silencio. Y entonces dijo el nombre por primera vez. Samuel. Mi cuerpo entero se tensó, porque había algo extraño en la manera en que pronunció ese nombre. Como miedo mezclado con culpa. ¿Quién es Samuel? Lucía tardó varios segundos en responder. Y cuando finalmente habló, su voz apenas era un susurro. La peor persona que he conocido. Un escalofrío recorrió mis brazos. ¿Qué te hizo? Ella levantó la mirada hacia mí. Y vi algo horrible en sus ojos. No tristeza, terror. Me enseñó cosas. Esa respuesta me dejó aún más confundida. ¿Qué tipo de cosas? Lucía comenzó a respirar más rápido. Como si incluso hablar del tema le provocara ansiedad física. ¿Cómo observar personas? ¿Cómo seguirlas? ¿Cómo descubrir secretos? Mi corazón empezó a latir violentamente, porque todo esto comenzaba a sentirse peligrosamente oscuro. Y entonces pregunté algo que probablemente llevaba años escondido dentro de mí sin saberlo. Lucía, ¿hiciste algo malo? Silencio absoluto. Ella no respondió, pero tampoco dijo, no. Y honestamente, eso me aterrorizó más que cualquier respuesta. Me levanté lentamente del sofá. Necesitaba distancia, espacio, porque de repente la mujer frente a mí ya no parecía solo mi hermana desaparecida. Parecía alguien que había vivido dentro de algo enfermizo durante años. Necesito entender qué está pasando, dije. Lucía asintió lentamente, y entonces habló por primera vez sin evasivas. Samuel dirigía un grupo. Sentí inmediatamente un nudo en el estómago. ¿Qué tipo de grupo? Personas que conseguían información, observaban, investigaban. ¿Eras parte de eso? Lucía comenzó a llorar otra vez. Yo era una niña, Sophie. Pero esa respuesta no me tranquilizó, porque no negaba nada. Y entonces dijo algo que terminó de romper completamente mi percepción de ella. Samuel me encontró cuando tenía 12 años. Sentí náuseas inmediatas. ¿Qué significa? Te encontró. Lucía miró hacia la lluvia detrás de la ventana. Y habló como alguien recordando un accidente terrible.
Me veía en la biblioteca después de clases. Me hacía preguntas, decía que yo era especial. Mi piel se erizó completamente, porque ya podía imaginar exactamente el tipo de persona que era Samuel. Manipulador, paciente, peligroso. Papá descubrió que yo me reunía con él, continuó, y encontró todo lo que me hacía hacer. ¿Qué te hacía hacer? Ella tardó demasiado en responder. Y finalmente dijo, espiar personas. El silencio que vino después fue insoportable. Porque en ese instante entendí algo horrible. La noche que Lucía desapareció, probablemente no estaba huyendo solo de papá. Estaba huyendo hacia Samuel. La lluvia seguía golpeando las ventanas mientras yo intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Todo se sentía irreal. Mi hermana desaparecida había vuelto después de 15 años. Y ahora me estaba diciendo que, cuando era niña, trabajaba para un hombre que le enseñaba a espiar personas. Parecía una película mala, pero la expresión de Lucía no parecía actuación. Parecía vergüenza, miedo, y algo peor, dependencia, como si incluso después de tantos años todavía no pudiera escapar completamente de él. ¿Quién era Samuel realmente?, pregunté. Lucía se quedó mirando la taza entre sus manos. Y respondió casi en un susurro. Al principio pensé que solo era amable conmigo. Eso me rompió un poco, porque de repente volví a verla como la niña de 13 años que desapareció. Inteligente, solitaria, extraña a veces, pero todavía una niña. Me decía que yo veía cosas que otras personas no podían ver. Continuó. Decía que tenía talento. Sentí un escalofrío, porque ese es exactamente el tipo de lenguaje que usan las personas manipuladoras. Hacer sentir especial a alguien vulnerable. ¿Y qué hacía contigo? Lucía tragó saliva lentamente. Me pedía observar gente, tomar notas, descubrir hábitos. ¿Por qué una niña haría eso? Ella soltó una pequeña risa rota. Porque él hacía que pareciera un juego. Silencio. Y honestamente, esa frase fue una de las más perturbadoras de toda la noche. Porque podía imaginar perfectamente cómo alguien así manipula a una adolescente. Atención, validación, secretos, sensación de pertenencia. Y probablemente Lucía necesitaba exactamente eso en ese momento. ¿Mamá y papá sabían algo? Lucía negó lentamente. Solo sabían que yo había cambiado. Sí, eso sí lo recordaba. Los últimos meses antes de desaparecer. Lucía se volvió distinta, más callada, más distante. Pasaba horas encerrada. Dormía poco. Observaba demasiado. Pero nadie imaginó algo así. La noche que papá encontró las cajas. Intentó llamar a la policía. Mi corazón se tensó. ¿Y tú escapaste? Lucía asintió. Llamé a Samuel. Él vino por mí. Sentí una presión horrible en el pecho. Porque eso significaba que, mientras mi familia pensaba que Lucía había sido secuestrada, ella ya estaba completamente dentro del control de ese hombre. ¿Y después qué pasó? Ella levantó lentamente la mirada. Y vi algo terrible en sus ojos. Culpa acumulada durante años. Me llevó con otras personas como yo. Un escalofrío me recorrió completa. ¿Otras personas? Chicos, chicas, todos jóvenes. No dije nada, porque ya empezaba a entender. Samuel no era solo un hombre extraño. Era alguien que reclutaba personas vulnerables. Y eso hacía que todo fuera muchísimo más oscuro. ¿Qué hacían exactamente? Lucía dudó, y eso me asustó más que cualquier respuesta. Conseguíamos información, seguíamos personas, entrábamos a lugares, mi respiración se aceleró. ¿Ilegales? Ella asintió lentamente. A veces, el apartamento volvió a quedar en silencio. Y entonces sentí algo horrible dentro de mí. Miedo de seguir preguntando, porque cada respuesta estaba destruyendo más y más la imagen de mi hermana. ¿Le hiciste daño a alguien? Pregunté finalmente. Lucía comenzó a llorar inmediatamente. No respondió, y eso fue suficiente. Tuve que levantarme otra vez. Sentía que me faltaba el aire. Porque una parte de mí seguía viendo a mi hermana. Pero otra empezaba a ver a una desconocida completamente rota por algo mucho más grande. Nunca quise lastimar a nadie, dijo finalmente. Esa frase me dolió muchísimo. Porque sonó sincera, pero también sonó como algo que alguien se repite durante años para sobrevivir a la culpa. Entonces escuché algo extraño, un sonido afuera, muy leve, como pasos en el pasillo del edificio. Lucía reaccionó inmediatamente, se puso de pie tan rápido que tiró la taza al suelo. El té se derramó por todas partes. ¿Qué pasa?, pregunté asustada. Ella estaba mirando directamente hacia la puerta, completamente pálida. ¿Esperas a alguien? No. Lucía comenzó a respirar rápido, demasiado rápido, como alguien entrando en pánico. Y entonces dijo algo que hizo que el miedo regresara instantáneamente. Ellos me encontraron. Mi sangre se congeló. ¿Quién es? Lucía retrocedió lentamente, mirando la puerta como si esperara verla abrirse en cualquier segundo. La gente de Samuel.
El corazón empezó a golpearme tan fuerte que dolía. ¿Cómo podrían encontrarte? Ella me miró con desesperación real. Porque nadie sale realmente de ahí, Sophie. Y entonces escuchamos 3 golpes, exactamente iguales a los que habían sonado cuando ella llegó. Toc, 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 el apartamento entero quedó en silencio. Nadie respiraba, nadie se movía, y entonces una voz masculina habló desde el otro lado de la puerta. Tranquila, educada, demasiado tranquila. Lucía, sabemos que estás ahí. Sentí que el cuerpo entero se me congelaba. Lucía retrocedió inmediatamente hasta quedar pegada contra la pared de la cocina. Pálida, temblando, y honestamente, nunca la había visto así. Ni siquiera cuando éramos niñas y le tenía miedo a las tormentas. Esto era distinto, esto era terror real. La voz volvió a sonar del otro lado de la puerta. Calmada, paciente. Lucía, abre, por favor. No había gritos, no había amenazas, y eso lo hacía muchísimo peor. Porque sonaba como alguien completamente seguro de que tarde o temprano iba a entrar. No abras, susurró Lucía. Yo seguía inmóvil. Mi mente intentaba desesperadamente entender cómo una situación normal se había convertido en esto en menos de 3 horas. Mi hermana desaparecida, un grupo extraño, un hombre llamado Samuel, y ahora alguien buscándola en mitad de la madrugada. El hombre volvió a tocar. Toc, 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 exactamente el mismo ritmo, como si estuviera jugando con nosotros. Lucía, Samuel solo quiere hablar contigo. Ella comenzó a llorar en silencio. Miente. Mi respiración empezó a acelerarse. Porque ya no sabía qué era verdad y qué no. Pero sí sabía algo. Lucía estaba genuinamente aterrada, y eso era suficiente para asustarme también. Tomé el celular lentamente. Mis manos temblaban tanto que casi lo dejo caer. Voy a llamar a la policía. Lucía reaccionó inmediatamente. No, su voz salió tan desesperada que me hizo dar un salto. No puedes hacer eso. ¿Por qué no? Ella tardó demasiado en responder. Y eso me llenó de ansiedad. Porque ellos tienen gente en todas partes. Quise decir que estaba exagerando, que sonaba paranoica, pero honestamente, después de todo lo que había escuchado esa noche, ya no sabía que era imposible. La voz afuera soltó una pequeña risa, como si pudiera escuchar nuestra conversación. Lucía, no compliques más las cosas. Mi piel se erizó completamente, porque esa voz tenía algo profundamente incorrecto. No sonaba agresiva, sonaba acostumbrada a controlar personas. Y entonces dijo algo que me hizo sentir un frío horrible. Tu hermana no merece involucrarse en esto. Lucía cerró los ojos inmediatamente, como alguien que acaba de confirmar su peor miedo. ¿Cómo saben quién soy? Pregunté. Ella me miró con culpa. Y entendí la respuesta antes de que hablara. Porque me siguieron hasta aquí. El terror que sentí en ese momento fue diferente a todo lo anterior. Porque ya no era solo la historia de Lucía. Ahora yo también estaba dentro. La voz volvió a hablar. Sofía, abre la puerta. Esto será mucho más fácil si hablamos tranquilos. Sentí literalmente náuseas al escuchar mi nombre. No había dicho mi nombre. Nadie se los había dado. Eso significaba que ya sabían quién era yo antes de llegar. Y esa idea me destruyó emocionalmente. Lucía comenzó a caminar nerviosamente por el apartamento, mirando ventanas, puerta, pasillo, como alguien buscando una salida que sabía que no existía. Tenemos que irnos. ¿Irnos a dónde? No importa. Solo no podemos quedarnos aquí. La voz afuera suspiró lentamente. Lucía, si no abres la puerta en 30 segundos, vamos a entrar. Mi corazón empezó a golpear tan fuerte que me dolía el pecho. Porque la tranquilidad con la que lo dijo fue muchísimo más aterradora que un grito. Miré hacia la cocina buscando cualquier cosa que pudiera usar para defendernos. Ridículo, completamente ridículo, porque de repente me di cuenta de algo horrible. Yo no sabía absolutamente nada sobre las personas que estaban afuera. Pero ellas parecían saber muchísimo sobre nosotras. Lucía se acercó rápidamente a mí, y entonces dijo algo que me dejó completamente inmóvil. Si entran, no les digas nada sobre mamá. ¿Qué? Ella me agarró las manos con fuerza. Prométemelo, Lucía, ¿qué demonios está pasando? Y entonces vi lágrimas reales caer por su cara. Samuel cree que todavía tengo algo que le pertenece. Un escalofrío recorrió mi espalda completa. ¿Qué cosa? Ella dudó, y por primera vez desde que llegó, pareció avergonzada de verdad. Información, silencio. ¿Qué tipo de información? Lucía respiró temblorosamente. Nombres, direcciones, registros, cosas que podrían destruir gente poderosa. Mi mente colapsó otra vez. Porque esto ya no parecía un grupo raro de manipuladores. Esto sonaba mucho más peligroso. Y entonces recordé algo, la manera en que había descrito a Samuel. Observación, seguimiento, secretos, información.
como si toda su vida hubiera girado alrededor de controlar personas a través de lo que sabían sobre ellas. La voz afuera habló otra vez. Más seria ahora. Última oportunidad. Lucía me soltó lentamente, y entonces hizo algo completamente inesperado. Caminó hacia la puerta. ¿Qué haces?, susurré aterrorizada. Ella me miró, y vi resignación en su cara. Como alguien cansado de huir durante demasiados años. No puedo seguir arrastrando gente conmigo. No abras esa puerta. Pero ella ya estaba avanzando. Y entonces escuchamos otro sonido. El ascensor. Alguien más acababa de llegar al piso. Pasos rápidos en el pasillo. Voces. Y por primera vez, la voz del hombre afuera perdió completamente la calma. Mierda. Lucía también se congeló. Todos nos quedamos en silencio. Y entonces escuchamos una nueva voz masculina en el pasillo. Fuerte. Autoritaria. Policía. Nadie se mueva. Lucía me miró inmediatamente, y lo que vi en sus ojos me aterrorizó más que cualquier otra cosa esa noche. Porque no parecía aliviada, parecía todavía más asustada. Los segundos después de escuchar aquella voz fueron los más extraños de toda mi vida. Porque una parte de mí sintió alivio inmediato. Policía, ayuda, seguridad, fin, pero Lucía no reaccionó así. Lucía parecía aterrorizada, y eso hizo que el miedo dentro de mí creciera todavía más. Escuchamos movimiento en el pasillo. Pasos rápidos, órdenes, una puerta golpeando contra la pared. Y entonces la voz del hombre que estaba afuera desapareció completamente. Silencio, un silencio pesado, demasiado pesado. Lucía retrocedió lentamente. No abras, susurró. La miré sin entender. Es la policía. Ella negó inmediatamente. No confíes en nadie todavía. Mi corazón seguía acelerado, porque ya no sabía qué creer. Y entonces golpearon la puerta otra vez. Más fuerte esta vez. Señorita Martínez, abra la puerta, por favor. Escuchar mi apellido hizo que algo dentro de mí volviera a tensarse. ¿Cómo sabían quién era yo tan rápido? Me acerqué lentamente. Lucía me agarró del brazo. Con fuerza. Sophie, por favor. Sus ojos estaban llenos de pánico genuino. Pero honestamente, yo ya estaba demasiado agotada mentalmente. Necesitaba que alguien normal entrara. Necesitaba recuperar aunque fuera un poco de realidad. Abrí la puerta. Había 2 policías en el pasillo. Y un tercer hombre detrás de ellos. Traje oscuro, cabello gris, expresión tranquila, demasiado tranquila. Lucía dejó escapar un sonido ahogado inmediatamente. Como si acabara de ver una pesadilla. Y entonces entendí que el hombre del traje no era policía. El más alto de los oficiales habló primero. Recibimos una denuncia de actividad sospechosa en este piso. Asentí lentamente, todavía intentando respirar normal. Había alguien afuera de mi puerta. El oficial miró rápidamente alrededor del pasillo vacío. ¿Ya no está? No. El hombre del traje dio un pequeño paso adelante. Y sonrió apenas. Lucía. Sentí el cuerpo entero congelarse. Porque la expresión de mi hermana cambió completamente al verlo. Terror absoluto. No miedo. Terror. ¿Quién es usted?, pregunté inmediatamente. El hombre mantuvo la sonrisa. Un viejo amigo de tu hermana. Lucía comenzó a negar lentamente con la cabeza. No le hables. Pero el hombre la ignoró completamente. Han pasado muchos años. Su voz era suave, educada, y eso lo hacía muchísimo más perturbador. Porque parecía el tipo de hombre que jamás levantaría la voz. El tipo de hombre que parece seguro incluso cuando destruye vidas. ¿Usted es Samuel?, pregunté, y el silencio que siguió respondió antes que él. Lucía comenzó a respirar más rápido. Los policías intercambiaron una mirada incómoda. Y entonces el hombre sonrió otra vez. Veo que ya hablaron bastante esta noche. Mi sangre se heló. Porque hablaba como alguien acostumbrado a controlar conversaciones, a dominar espacios, y entonces ocurrió algo todavía más extraño. Uno de los policías miró a Samuel antes de hablar, como esperando permiso. Eso me dio un escalofrío inmediato. Señorita Martínez, dijo finalmente. Necesitamos hacer algunas preguntas. Lucía dio un paso atrás inmediatamente. No. Samuel finalmente la miró directamente, y la expresión amable desapareció por completo. Fue apenas un segundo. Pero vi algo horrible debajo de esa calma. Frialdad absoluta. Lucía, ya terminemos con esto. Ella comenzó a llorar. Nunca debiste venir aquí. Samuel suspiró lentamente, como alguien decepcionado con un niño problemático. Te di años para resolver esto sola. El apartamento entero se sentía cada vez más pequeño, más peligroso. Y entonces entendí algo terrible. Samuel no parecía preocupado. Parecía seguro de que ya había ganado. ¿Qué quiere de ella?, pregunté. Él me observó por primera vez con verdadera atención. Y honestamente, ojalá no lo hubiera hecho. Porque sus ojos parecían analizar personas como objetos. Como información. Lucía tomó algo importante antes de desaparecer. Lucía gritó inmediatamente.
Porque ustedes mataron gente. Silencio total. El corazón dejó de latirme durante un segundo. Los policías se tensaron. Y Samuel simplemente la observó. Sin sorpresa, sin enojo, como si ya esperara que eventualmente dijera eso. No sabes realmente de qué hablas, dijo tranquilamente. Yo estaba ahí. Mi respiración se volvió errática. Porque cada frase hacía que la situación creciera más y más. ¿Qué viste?, pregunté. Lucía me miró, y por primera vez vi algo completamente roto dentro de ella. Personas desapareciendo, accidentes que no eran accidentes, gente siendo vigilada durante meses. Sentí náuseas inmediatas. Samuel cerró los ojos apenas un segundo. Como alguien cansado. Lucía siempre fue demasiado emocional. Tenía 13 años, eso salió de mi boca sin pensar. Y el silencio que siguió fue brutal. Porque por primera vez, la expresión de Samuel cambió ligeramente. No culpa, molestia, muy pequeña, pero real. La protegimos durante años, dijo finalmente. Lucía soltó una risa rota. Me destruyeron, y honestamente, en ese momento le creí. Completamente, porque ya no veía a una mujer manipuladora. Veía a alguien que llevaba 15 años huyendo psicológicamente de algo. Samuel dio un paso adelante. Los policías no se movieron. Y eso confirmó lo que ya empezaba a sospechar. Ellos no estaban ahí para protegernos. Lucía, dame lo que tomaste y todo termina hoy. Ella negó lentamente. No. Samuel suspiró otra vez, y entonces dijo algo que me dejó helada. ¿De verdad quieres que tu hermana termine igual que tu padre? El mundo se detuvo, literalmente. Sentí que el sonido desaparecía alrededor mío. Porque durante 15 años hubo una verdad absoluta dentro de mi vida. Mi padre murió de un infarto. Eso fue lo que dijeron los médicos, la policía, todo el mundo, y ahora este hombre acababa de insinuar algo completamente distinto. ¿Qué acabas de decir?, pregunté. Mi voz salió rota. Samuel me observó en silencio unos segundos, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. Y entonces Lucía gritó, cállate, pero ya era demasiado tarde. Porque el miedo había cambiado otra vez. Ahora ya no solo tenía miedo de Samuel. Tenía miedo de mi propia historia familiar. Lucía, ¿qué significa eso? Ella comenzó a llorar inmediatamente. Y eso fue suficiente para entender que había algo horrible detrás. Samuel acomodó lentamente las mangas de su traje. Tranquilo, demasiado tranquilo. Tu padre empezó a investigar cosas que no debía. Mi respiración se volvió irregular. No podía pensar correctamente, porque en mi mente estaba intentando reconstruir recuerdos viejos de repente. Papá pasando noches despierto, papá haciendo llamadas, papá obsesionado con encontrar a Lucía. Pero también, papá asustado. Eso sí lo recordaba. Los últimos meses antes de morir. Parecía paranoico. Revisaba ventanas, cambiaba rutas, dormía poco. Mamá decía que el dolor lo estaba destruyendo. Pero ahora, ¿qué le hicieron?, pregunté temblando. Samuel no respondió inmediatamente, y honestamente, ese silencio me aterrorizó más que cualquier palabra. Lucía empezó a negar con la cabeza desesperadamente. Sophie, por favor, pero yo ya no podía detenerme. Porque sentía que toda mi vida estaba construida sobre mentiras. ¿Qué le hicieron? Samuel finalmente habló, y lo hizo con la misma voz calmada de siempre. Tu padre tuvo un accidente cardíaco real. Sentí un pequeño alivio instantáneo. Duró menos de 2 segundos. Porque luego añadió, después de semanas siendo presionado psicológicamente. Silencio. Mi cuerpo entero dejó de responder correctamente. ¿Qué significa eso? Samuel me sostuvo la mirada. Y por primera vez entendí algo aterrador sobre él. Decía verdades horribles con total tranquilidad. Como si no sintiera absolutamente nada. Significa que algunas personas no manejan bien el miedo. Lucía comenzó a llorar más fuerte. Y yo sentí una rabia tan brutal que pensé que iba a desmayarme. Ustedes lo mataron. Samuel inclinó ligeramente la cabeza. No directamente. Esa respuesta me destruyó completamente. Porque sonó como alguien justificando algo que ya había justificado 1000 veces antes. Tenía una familia. Samuel no reaccionó. Ni siquiera parpadeó. Y eso fue lo peor. Porque entendí que personas como él probablemente dejan de ver seres humanos después de cierto punto. Solo ven riesgos, problemas, variables. Tu padre estaba poniendo demasiada atención sobre nosotros, dijo finalmente. Nosotros, otra vez esa palabra. Eso significaba que Samuel no actuaba solo. Nunca actuó solo. Y entonces empecé a entender algo muchísimo más grande y perturbador. Lucía no había caído en manos de un hombre peligroso. Había caído dentro de una organización. ¿Quiénes son ustedes realmente?, pregunté. Samuel sonrió apenas. La clase de personas que prefieren mantenerse invisibles. Lucía dio un paso adelante inmediatamente. Déjala fuera de esto. Samuel finalmente la miró, y por primera vez vi algo distinto en su expresión.
No enojo, decepción, como un profesor cansado de un estudiante que arruinó algo importante. Tú la trajiste aquí. Esa frase golpeó a Lucía como una cuchillada. Porque sabía que era verdad. Y honestamente, yo también empecé a entenderlo. Desde que abrió la puerta esa noche, mi vida dejó de ser segura. Samuel dio otro paso dentro del apartamento. Los policías seguían inmóviles, observando, y eso confirmó completamente lo que ya temía. No estaban ahí para protegernos. ¿Qué quieren exactamente?, pregunté. Samuel me observó unos segundos. Y luego respondió algo que me geló completamente. Queremos asegurarnos de que cierta información desaparezca. Mi mirada fue inmediatamente hacia Lucía. Ella bajó la cabeza. Y entendí. Tú te llevaste algo cuando escapaste. Lucía asintió lentamente. Copias de archivos. Samuel suspiró apenas. 15 años escondiéndote por unos documentos que ni siquiera comprendes. Comprendo suficiente. Susurró ella. Y entonces Samuel dejó de sonreír completamente. El ambiente cambió de inmediato. Se volvió más frío, más peligroso. Lucía, hay personas muy importantes involucradas en esos archivos. Sentí un escalofrío inmediato, porque la manera en que dijo, importantes, sonó como políticos, empresarios, gente poderosa. Y eso hacía que todo fuera muchísimo más aterrador. ¿Qué hay en esos documentos?, pregunté. Lucía levantó lentamente la mirada hacia mí. Y vi miedo real, no por ella, por mí, nombres de personas vigiladas, dinero, fotografías, desapariciones. Mi sangre se congeló. Samuel habló inmediatamente después. Lucía exagera muchas cosas, pero ya no le creía absolutamente nada. Porque incluso cuando sonreía, todo en él se sentía peligroso. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Lucía corrió de repente hacia la cocina. Uno de los policías intentó detenerla. Demasiado tarde. Sacó algo escondido detrás de un cajón. Un pequeño dispositivo metálico, como una memoria USB. Samuel cambió de expresión inmediatamente. Por primera vez, miedo real. Lucía, ella retrocedió temblando, y gritó llorando. Si me pasa algo, todo será enviado automáticamente. El apartamento entero quedó en silencio. Un silencio pesado, violento, porque por primera vez desde que Samuel apareció, había perdido completamente el control de la situación. Y eso era aterrador. Lucía sostenía la memoria USB con las manos temblando, llorando, pero decidida, y Samuel la observaba con una expresión completamente distinta a todo lo que había mostrado hasta ahora. Ya no parecía tranquilo, parecía peligroso, muy peligroso. No hagas estupideces, dijo finalmente. Su voz seguía calmada. Pero ahora había algo debajo. Amenaza real. Lucía negó lentamente. No voy a volver contigo. Samuel dio un paso adelante. Los policías seguían inmóviles, y eso terminó de confirmarme algo horrible. Ellos trabajaban para él. O al menos obedecían sus órdenes. Lucía, dame eso. Ella retrocedió inmediatamente, y entonces me miró, directamente, con lágrimas cayendo por toda la cara. Sophie, si algo me pasa, tienes que buscar una carpeta llamada Proyecto Atenea. Mi corazón empezó a latir violentamente, porque la manera en que dijo eso sonó como despedida. ¿Qué es Proyecto Atenea? Samuel reaccionó instantáneamente. Cállate, fue la primera vez que levantó la voz. Y honestamente, eso me dio más miedo que cualquier otra cosa. Porque significaba que ese nombre sí importaba. Muchísimo. Lucía empezó a respirar rápido. Demasiado rápido, como alguien al borde de un ataque de pánico. Papá descubrió parte de eso antes de morir, dijo llorando. Por eso empezaron a perseguirlo. Sentí náuseas inmediatas, porque cada nueva verdad destruía algo más dentro de mí. Mi padre, mi hermana, toda mi familia, todo había sido arrastrado hacia algo monstruoso sin que yo lo entendiera jamás. ¿Qué hicieron exactamente?, pregunté. Lucía me miró, y durante unos segundos pareció debatirse entre protegerme o decir la verdad. Finalmente habló, y honestamente, ojalá no lo hubiera hecho. Usaban menores para vigilar personas importantes. Sentí un frío absoluto recorrerme completa. ¿Qué? Samuel cerró los ojos lentamente, como alguien cansado de escuchar demasiadas verdades salir a la luz. Nadie sospecha de niños, continuó Lucía. Podíamos entrar a lugares, escuchar conversaciones, tomar fotos. Mi respiración empezó a romperse. Porque eso era muchísimo peor de lo que imaginaba. No era solo manipulación psicológica. Era explotación organizada. ¿Y después qué hacían con la información? Lucía tardó varios segundos en responder. Y el miedo dentro del apartamento creció todavía más. La usaban para controlar personas. Samuel habló inmediatamente. Eso no es tan simple. Lucía soltó una risa rota. Claro que lo es. Secretos, dinero, amenazas. Mi mente ya no podía seguir el ritmo de todo.
Pero sí entendía algo. Samuel y las personas detrás de él habían construido un sistema basado en información y miedo. Y Lucía había sido parte de eso desde niña. ¿Por qué escapaste realmente?, pregunté. Ella me miró con los ojos completamente destruidos. Y dijo, porque vi algo que nunca debí ver. Samuel dio otro paso adelante inmediatamente. Lucía, pero ella ya estaba hablando. Una mujer murió. El apartamento entero pareció congelarse. ¿Qué?, susurré. Lucía comenzó a llorar de una manera horrible. Como alguien reviviendo un trauma demasiado viejo. No fue un accidente. Yo escuché todo. Vi todo. Samuel respiró profundamente. Y por primera vez parecía verdaderamente agotado. No asustado. No furioso. Agotado. Como si estuviera viendo años de trabajo destruirse frente a él. Ella era periodista. Continuó Lucía. Estaba investigándolos. Mi corazón golpeaba tan fuerte que me dolía físicamente. ¿La mataron? Lucía cerró los ojos. Y asintió. El silencio que vino después fue insoportable. Porque nadie necesitó decir nada más. Todo ya estaba claro. Y entonces entendí finalmente por qué Lucía huyó durante 15 años. No estaba escapando solo de Samuel. Estaba escapando de personas capaces de destruir vidas enteras para proteger secretos. Samuel volvió a hablar. Más bajo ahora. Más humano. Incluso. Y eso fue lo peor. Nunca debiste llevarte esos archivos. Lucía levantó inmediatamente la mirada. Y respondió algo que me dejó completamente inmóvil. Nunca debiste convertirme en esto. Silencio absoluto. Porque por primera vez, Samuel pareció afectado emocionalmente. Muy poco, pero real. Y entonces entendí algo todavía más perturbador. Él probablemente sí creía haberla protegido, a su manera. Personas así funcionan distinto. Destruyen vidas mientras se convencen de que están ayudando. Entonces Samuel extendió lentamente la mano. Dame la memoria, Lucía. Ella negó. No. Samuel suspiró profundamente. Y entonces dijo una frase que hizo que el miedo regresara instantáneamente. Entonces no voy a poder seguir protegiéndolas. La frase quedó flotando en el apartamento como algo venenoso. Porque Samuel la dijo con total naturalidad. Como si realmente creyera que nos estaba haciendo un favor. Y honestamente, eso era lo más perturbador de él. Nunca hablaba como un monstruo. Hablaba como alguien convencido de que sus decisiones tenían lógica. Lucía soltó una risa rota entre lágrimas. ¿Protegernos? Samuel la observó fijamente, y por primera vez vi algo parecido a tristeza en su cara. Muy pequeña, casi invisible. Tú no entiendes cómo funciona el mundo afuera. Me arruinaron la vida desde que tenía 13 años. Silencio. Samuel no respondió inmediatamente, y eso me hizo sentir algo horrible. Culpa. No de él, mía, porque una parte de mí seguía intentando encontrar humanidad dentro de alguien claramente peligroso. Eso pasa mucho cuando una persona manipula durante años. Terminas buscando razones para suavizar lo que hace. Y Samuel parecía experto en eso. Lucía, yo te saqué de una casa donde nadie te entendía. Era una niña. Eso retumbó por todo el apartamento. Y por primera vez, Samuel bajó la mirada. Muy poco, pero suficiente. El problema era que incluso sus momentos, humanos, se sentían equivocados. Como si entendiera emociones, pero no realmente el daño que provocaba. Lucía seguía sosteniendo la memoria USB como si fuera una bomba. Y honestamente, probablemente lo era, porque todos en la habitación parecían girar alrededor de esa pequeña cosa metálica. ¿Qué hay exactamente ahí?, pregunté. Lucía me miró, y durante unos segundos pareció debatirse entre decirme la verdad o seguir protegiéndome. Finalmente habló. Nombres de personas poderosas, registros financieros, fotos, videos. Mi piel se erizó completamente. ¿Videos de qué? Ella tragó saliva lentamente, y entonces dijo algo que me dejó helada. De cosas que destruirían carreras, gobiernos, familias completas. Samuel cerró los ojos, como alguien cansado de escuchar demasiadas verdades. Lucía siempre dramatiza, pero ya nadie le creía. Ni siquiera los policías parecían cómodos, porque el ambiente había cambiado completamente. Ya no parecía una simple recuperación de archivos. Parecía una situación donde demasiada gente sabía demasiado. Y eso nunca termina bien. ¿Por qué no simplemente me mataron?, preguntó Lucía de repente. Samuel levantó lentamente la mirada. Y la respuesta que dio me revolvió el estómago. Porque te quería. Silencio absoluto. Lucía comenzó a llorar otra vez. Y honestamente, yo también sentí algo romperse dentro de mí. Porque esa frase resumía perfectamente toda la enfermedad detrás de esa relación. Samuel probablemente sí creía quererla. Pero era el tipo de amor más destructivo posible. Posesivo, controlador, enfermizo. El tipo de amor que destruye la identidad de una persona mientras la convence de que está siendo salvada. Eso no era amor, susurró Lucía. Samuel no respondió.
Y por primera vez, pareció viejo, cansado, como alguien que llevaba demasiados años justificando cosas horribles dentro de su cabeza. Entonces ocurrió algo inesperado. Uno de los policías recibió una llamada. Se apartó unos segundos, escuchó en silencio, y su expresión cambió inmediatamente. Miedo. Samuel notó el cambio. ¿Qué pasa? El policía dudó, y luego respondió algo que hizo que todos se tensaran. Alguien filtró información. El apartamento entero quedó inmóvil. Samuel dio un paso adelante. ¿Qué información? Archivos internos, nombres, transacciones. Lucía me miró inmediatamente, y entendí. La memoria. Había activado algo. Samuel volvió lentamente la mirada hacia ella. Y por primera vez desde que llegó, pareció realmente asustado. No molesto, no frustrado, asustado. ¿Qué hiciste? Lucía comenzó a temblar, pero esta vez no retrocedió. Programé el envío hace años. Si me encontraban, todo saldría automáticamente. Sentí un escalofrío brutal, porque acababa de comprender algo. Lucía llevaba 15 años preparándose para este momento. 15 años viviendo con miedo suficiente como para construir un sistema de emergencia. Eso destruyó el último pedazo de duda que quedaba dentro de mí. Samuel caminó lentamente hacia la ventana, mirando la lluvia, y honestamente, parecía un hombre viendo cómo su mundo comenzaba a derrumbarse. No tienes idea de lo que acabas de hacer, dijo finalmente. Lucía respondió algo que jamás olvidaré. Sí tengo idea, por eso escapé. Silencio, y entonces el teléfono de Samuel comenzó a sonar. Lo observó unos segundos antes de contestar. No habló mucho, solo escuchó, pero mientras escuchaba, su expresión fue cambiando lentamente. Más fría, más vacía, y cuando colgó, el ambiente completo del apartamento cambió otra vez. Porque Samuel ya no parecía un hombre intentando negociar. Parecía alguien tomando decisiones desesperadas. Tenemos que irnos ahora mismo, dijo. Lucía retrocedió inmediatamente. No voy contigo. Samuel la miró directamente, y entonces pronunció la frase que todavía aparece en mis pesadillas. Lucía, ya empezaron a desaparecer personas esta noche. El silencio después de esa frase fue insoportable. Porque nadie preguntó, ¿qué personas? Todos entendimos inmediatamente. Las personas relacionadas con los archivos. Las personas que sabían demasiado. Y probablemente, las personas que podían hablar. Sentí náuseas inmediatas, porque todo acababa de escalar a un nivel completamente distinto. Samuel guardó lentamente el teléfono en el bolsillo. Y honestamente, nunca lo había visto tan humano y tan aterrador al mismo tiempo. Parecía preocupado de verdad, pero no por nosotras, por el caos, por algo mucho más grande que empezaba a descontrolarse. ¿Qué significa eso? Pregunté. Samuel me miró, y por primera vez desde que llegó, pareció sincero completamente. Significa que las personas detrás de esto ya entraron en pánico. Mi respiración empezó a acelerarse, porque la manera en que lo dijo sonó como, ahora nadie está seguro. Lucía retrocedió lentamente. No. Samuel caminó hacia ella despacio, como alguien intentando acercarse a un animal herido. Escúchame, si te encuentran antes que yo, vas a desaparecer igual que los demás. Lucía comenzó a llorar, y yo me di cuenta de algo horrible. Ella le creía. Completamente, porque aunque Samuel era manipulador, peligroso, y probablemente monstruoso, también conocía perfectamente a las personas con las que trabajaba. Y eso significaba que el verdadero peligro quizá nunca fue solo él. ¿Quiénes son ellos? Pregunté. Samuel soltó una pequeña risa cansada. Sin humor, la clase de personas que nunca aparecen en periódicos. Eso me geló completamente, porque sonó demasiado real, demasiado posible. Y entonces recordé algo. Los hombres realmente peligrosos rara vez son los que gritan. Son los que hablan tranquilo mientras destruyen vidas enteras. Uno de los policías volvió a mirar su teléfono. Cada vez más nervioso. Hay movimiento en varias ciudades. Samuel cerró los ojos un instante, como alguien confirmando una catástrofe inevitable. Ya empezó. El apartamento se sentía asfixiante. La lluvia, las luces, las voces, todo parecía irreal. Y entonces Lucía me agarró la mano. Fuerte. Sophie, escúchame con atención. La miré inmediatamente, y vi algo en su cara que me rompió completamente. Despedida. No hagas eso. Susurré. Ella sonrió apenas, la misma sonrisa triste de cuando éramos niñas. Si algo me pasa, mamá nunca debe saber la verdad completa. Sentí lágrimas inmediatas. No vas a ir a ninguna parte. Pero honestamente, creo que las dos sabíamos que eso era mentira. Samuel volvió a hablar, más serio ahora, más urgente. Hay una salida trasera del edificio. Tenemos menos de 10 minutos antes de que este lugar deje de ser seguro. ¿Seguro para quién? Pregunté. Samuel me sostuvo la mirada. Y respondió algo que jamás olvidaré.
Para cualquiera que haya escuchado esta conversación. Mi cuerpo entero se congeló. Porque eso nos incluía a todas. A Lucía, a mí, a los policías, a todos. Y entonces entendí finalmente cómo funcionan personas como ellos. Cuando la información se vuelve peligrosa. Las personas también. Lucía comenzó a negar lentamente con la cabeza. No voy a huir otra vez. Samuel se acercó un poco más. Entonces vas a morir aquí. Silencio absoluto. Y lo peor fue que nadie sonó sorprendido. Porque todos sabían que probablemente era verdad. Entonces escuchamos algo abajo. Frenos, puertas de autos, muchas. Los policías reaccionaron inmediatamente. Uno corrió hacia la ventana. Y perdió completamente el color del rostro. Mierda. Samuel caminó rápido hacia él. Miró hacia abajo. Y por primera vez, vi miedo genuino. No controlado, no elegante. Miedo real. ¿Qué pasa? Pregunté aterrorizada. Nadie respondió inmediatamente. Y entonces escuché algo más. El ascensor, subiendo. Lucía comenzó a llorar otra vez. Nos encontraron. Samuel volteó inmediatamente hacia ella. Escúchame muy bien. Cuando entren, no digas absolutamente nada. ¿Quiénes vienen? Y entonces Samuel dijo algo que todavía me despierta en las noches. La gente para la que yo también trabajaba. El ascensor se detuvo. Silencio. Luego, pasos, muchos, lentos, organizados. El apartamento entero parecía contener la respiración. Y entonces las luces del edificio se apagaron completamente. Oscuridad absoluta. Escuché a alguien cargar un arma. Después, 3 golpes suaves en la puerta. Toc, 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 exactamente igual que al principio. Y una voz masculina habló desde afuera. Calmada, educada, aterradoramente tranquila. Samuel, abre la puerta. Samuel cerró lentamente los ojos. Y susurró algo tan bajo que casi no lo escuché. Debimos desaparecer hace años. El siguiente sonido fue el de la cerradura explotando.